hemos estado trazando los principios de lo que podría decir el Evangelio. Decir el Evangelio como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús todavía no ha llegado exactamente, pero ya encontramos sus huellas sobre las vidas de la gente a que toca. Y vamos a estar leyendo esta mañana del versículo 57. Ya sabemos que Elizabeth y su esposo Zacarías en su vejez ya están anticipando la llegada de un bebé, un niño. Lo conocemos como Juan el Bautista. Vamos a seguir leyendo esto esta semana. Esta mañana escuchemos a la palabra santa de Dios. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido con ella su misericordia, y se alegraron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? ¿Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre? Y preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que les oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham de nuestro padre, que nos había de dar, sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, lo sirviéramos en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por la remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros y que nos dé gracia para hacer caso, para prestar atención a su palabra. Yo creo que empecé a notar esto desde hace 10 años, una tendencia. La primera vez que lo vi fue después de un disparo en Francia. Había una revista que volaba que se llama Charlie Hebdo, y había gente ahí que fueron disparados ahí. Y después de todos esos eventos, ese disparo, ese ataque, había protestas, y muchas veces, los señales levantados en esas protestas diciendo, nosotros somos Charlie Hebdo. Yo he notado esto desde aquel entonces, ¿no? Actualmente, en la semana pasada, con algunas de los vigiles por Charlie Kirk que han pasado, nosotros somos Charlie Kirk. Esta idea de solidaridad, de una conexión con una persona, una conexión a lo que había sucedido. Y mientras nosotros vemos al Evangelio de Dios, estamos viendo algo parecido en estos capítulos primarios de Lucas. Él está creando solidaridad,
una conexión entre tú y yo y las personas en esta historia. Él quiere que nosotros podríamos decir, nosotros somos, como vimos la semana pasada, nosotros somos Elizabeth, nosotros somos Zacarías. Él nos está presentando, Lucas nos está presentando a esas personas alrededor de esa historia, esas personas que tenían contacto cercano con la venida de Jesús y aquí todavía Jesús en el vientre de su mamá no todavía está tocando a personas, cambiando personas. Solamente el anuncio de su llegada en el mundo es lo suficiente para empezar a transformar a personas y a colocar su marca en sus almas, en sus vidas. Y entonces Lucas está talentosamente haciendo eso, está presentándonos a esas personas para que podamos nosotros ver lo que Dios está haciendo en sus vidas y para poder ver en nuestras vidas, es decir, a llevarnos a decir, pues, que Dios haga lo mismo en mí, que Dios haga lo mismo por mí. Nosotros somos Zacarías. Y claro, vimos a Elizabeth la semana pasada y vimos lo que tenía que ofrecernos, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora, enfocándonos en nuestro pasaje de hoy, Zacarías. Zacarías es el hombre que ahora toma el escenario y lo que hemos visto de él hasta ahora, si podríamos describir un poco de lo que hemos visto de él, un hombre cuya fe casi se ha muerto, un hombre cuya fe casi se ha resecado. Y esto es algo inesperado, porque él debe ser un hombre santo, un hombre piadoso, es un sacerdote, es un hombre que debe de ser un líder espiritual. Y lo vemos a él no confiando en el Señor, cuando Gabriel se le aparece y sufriendo las consecuencias a través de los 9 más meses que sigan. Nosotros somos Zacarías. Sin embargo, por la gracia de Dios, mientras el Evangelio lo toca, mientras Jesús está por venir, su llegada empieza a afectarlo, vemos a un hombre cambiado. A llegar a nuestro pasaje el día de hoy, algo nuevo. A veces nosotros lamentamos nuestros títulos, ¿no? No podemos cambiar el título de nuestro sermón. Y si podría cambiar el título del sermón, yo diría que la fe con exclamación. Fe otra vez con exclamación. Es lo que vemos en nuestro pasaje y lo vemos en la vida de Zacarías. Yo creo que eso es algo que podemos llevar a nuestros corazones, ¿no? Algo de que podemos aprender y ser fortalecidos. Por eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando viene Jesús? ¿Qué es lo que sucede cuando se acerca Jesús a un hombre, a una mujer, niño, niña? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando se acerca el Evangelio? Eso es lo que queremos ver esta mañana. Quiero que veamos 2 semanas, meramente 2 cosas. La fe renovada y la fe reenfocada. La fe renovada y la fe reenfocada. Y que pensemos primeramente sobre la fe renovada. La fe renovada. Así que Elizabeth tiene su bebé, versículo 57, versículo 58. Los parientes, vecinos, amistades empiezan a visitarla y compartir con ella su gozo. Una cosa que no notemos tanto en nuestras traducciones es que el mismo verbo es usado aquí en versículo 58 que María había usado en su magnificado, ¿no? Esa primera línea, cuando dice, mi alma engrandece al Señor, es lo que nos dice aquí, que ellos están regocijándose porque el Señor había engrandecido la misericordia. La misericordia fue agradecido por el Señor a Elizabeth. Ese es un lugar genial a empezar. El Señor está engrandeciendo su misericordia hacia ella. Ellos se están regocijando con ella. Pero la persona principal aquí, como dije, no es Elizabeth esta vez. Es Zacarías, ¿no? En esta parte. Y Zacarías, él está muy callado por los últimos 9 meses, más o menos. Él no ha tenido mucho que decir. Así que Elizabeth ha disfrutado un embarazo muy tranquilo y pacífico. Y nada más recuerden que la envidia es un pecado aquí, así que no vayan sus mentes por ahí.
pero que callado ha estado él, claro, porque el Señor ha puesto eso sobre él. Y ahora descubrimos que a través de Zacarías, a través de el silencio de Zacarías, Dios no está silencioso o callado en la vida de Zacarías y le está hablando, y Zacarías ha tenido mucho tiempo para escuchar, para recibir todo lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios ha estado haciendo y diciendo en su vida. Y yo creo que es notable que Dios hace su mejor trabajo en nuestras vidas cuando estemos luchando y cuando estemos bajo alguna presión. Y aquí el Señor ha estado trabajando en la vida de Zacarías en gracia, trabajando a través de esta prueba humillante. Eso es algo humillador, es difícil, y el Señor está obrando. Yo quiero nada más mencionar las tres cosas que vemos aquí que Dios está haciendo. Vemos a un hombre aquí en Zacarías, un hombre cuya mente está lleno con Dios, su voluntad sometido a Dios, sus afectos enfocados hacia Dios. Digamos una cosa sobre esas cosas, ¿no? Su mente ha sido llenado con Dios. Lo vemos no solamente en su canción. Bueno, no sabemos si es canción, pero es algo poética, es algo profético por lo menos. Esas palabras, él está llenado con el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, pero claro, son sus meditaciones, su propio pensar en cuanto a lo que Dios ha estado haciendo. Aquí, versículo 68 y en adelante, vemos estas palabras. Y escuchamos a su corazón, ¿verdad? Escuchamos al corazón de Zacarías. Dios está obrando y está llenando su mente con pensamientos de Dios, con quién es Dios y lo que Dios hace y lo que dice Dios. Y esto deja su marca sobre Zacarías de una forma muy obvia. Y yo digo esto más porque podrías pensar que Zacarías, su atención estaría sobre su propio hijo, su propio niño. Después de todo, después de todos estos años, por fin su primogénito llega. Algo que había estado anticipando, esperando por muchos años, y finalmente su hijo nace. Y sin embargo, su hijo no es el enfoque de esas palabras, ¿verdad? Es el Señor. Y su hijo, claro, es mencionado aquí en versículo 77, pero es más del llamamiento de su hijo delante de Dios y lo que él estará haciendo en preparar el camino para la llegada de Cristo. Es que él está pensando en el Señor. Su mente ha sido llenado con pensamientos de Dios. Ahora, compare esto con la incredulidad. Si la fe renovada resulta en una mente llena de Dios, compara eso con la incredulidad. ¿Cómo se ve la incredulidad? Bueno, la incredulidad no empieza con pensamientos de Dios, ¿no? La incredulidad empieza con pensamientos de nuestros problemas. La incredulidad empieza con yo, ¿sabes? Yo no veo ninguna salida de este problema. Yo no veo cuál es la solución. Yo no creo que Dios actuará. Si hay una solución, debe ser yo quien va a hacerlo suceder. Muy egoísta, muy enfocado en sí mismo. Esa es la incredulidad. Mis problemas y lo que yo veo que puedo hacer en cuanto a esos problemas. Pero la fe renovada empieza con Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y vemos a Zacarías meditando en esto. Ha estado meditando eso, ha estado pensando eso, regocijándose en esto. Él está viendo la vida a la luz de Dios. Y es eso, ¿no? Exactamente lo que es la fe. La fe es ver a la vida a la luz de Dios. Ese es un resumen muy breve, muy simple de la vida cristiana. La vida cristiana, una vida de fe, ve a toda la vida a la luz de Dios. No ve a nuestros problemas primero, no ve a nosotros mismos, nuestras debilidades primero, sino ve primeramente a la vida a la luz de Dios. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace cuando se acerca a nosotros una y otra vez y renueva nuestra fe y permite que nosotros podemos pensar en Dios
Y, ¿sabes? Podemos pensar en cómo puedo ver mi crecimiento en esto, cómo puedo ver mi crecimiento en esto, en mi fe. Bueno, yo creo que una de las preguntas que podrías hacerte es, ¿cómo es, ¿cómo es que pienso en mis problemas? ¿Cómo es que pienso en mis problemas? ¿Es cierto que mis problemas son grandes, pero Dios es chico? Mis problemas son grandes, in- inconquistables, pero parece que Dios está ausente, o Dios parece no estar obrando, o Dios no parece ser muy poderoso, o no amoroso, o parece a mí que no le importa tanto. Esa es incredulidad. Piensa en cómo piensas en tus problemas. ¿Está mi mente llena con Dios? ¿O en qué pienso cuando no hay nada más en qué pensar? ¿En qué pienso en mis momentos extras, no? Cuando estoy manejando, cuando estoy sentado solo, cuando estoy bañándome. ¿A dónde va mi mente? Es un marcador bueno de nuestro crecimiento en fe. Mientras muchas veces nos probamos y nos hacemos preguntas así, volvemos a esa pregunta, a ese clamor: Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito una fe renovada, necesito una fe renovada, llena la mente con Dios, pero también se somete a la voluntad del corazón de Dios, se somete a la voluntad de Dios. Y hay 5 versículos de esto, 5 versículos sobre el nombre. ¿Cómo vamos a llamar a ese niño? ¿Cómo vamos a llamar a este hijo? De Elizabeth y Zacarías, 5 versículos que hablan de ese problema, ¿no? Y tú sabes, ¿no?, de leer nuestro pasaje, que hubo costumbres y expectativas. Había la tradición, aparentemente, que, como a veces sucede en nuestra propia cultura, que un hijo, a lo mejor hija, sería nombrado por miembros de la familia, que sería un tipo de guardar preservación de una familia, de un hombre, generación tras generación, seguir manteniendo su memoria viva a través de aquel nombre. ¿Por qué no le llamas Zacarías? Zacarías debe ser su nombre. Y eso puede ser algo valoroso, ¿no? Estamos contentos por eso. Si estás en la iglesia suficiente tiempo, vives a nuestras familias creciendo, tú ves ciertos patrones, ¿no? Y repetición de nombres usados a veces. Hace poco yo estuve en mi propia congregación de natal, visitando en vacaciones. Hubo un bebé pequeño, niño pequeño, y no lo conocía hasta que escuché su nombre: Anderson. Y de repente yo sabía quién era, porque conocía a su abuelo y bisabuelo con el mismo nombre. Ahora sí conozco quién eres. Estás siguiendo esa tradición, llevando esa memoria, ese nombre. Y sin embargo, aquí Zacarías es llamado a ignorar eso. Gabriel le había dicho: tú le llamarás Juan. Se llamará Juan. Tiene un llamamiento especial, particular, un trabajo especial, y su nombre será diferente a lo que esperarás que sería. Así que Zacarías había orgullo que aguantar para callar. A lo mejor había unos sueños, ¿no? Fantasías, él anticipando el día en que tú tendrás tu propio hijo y podrás pasar el nombre familiar a él. Y todo eso tiene que ser dejado a lado. Su nombre es Juan. Dice Zacarías, su nombre es Juan. Recuerda la palabra de Gabriel, recuerda lo que es la voluntad de Dios y inclina su voluntad hacia la voluntad de Dios. Parece algo bueno, algo pequeño más bien. No creo que era algo pequeño en realidad, porque sus familiares estaban molestos. Dice Elizabeth: no sabemos la verdad, no estamos seguros de ti, así que vamos a preguntar a Zacarías a ver si podemos descubrir la respuesta correcta de tu esposo sordo, mudo. Aparentemente era sordo y mudo. Y él escribe: su nombre es Juan. Así que esa es su voluntad sometida a la voluntad de Dios. Y sabes que esta es la vida cristiana. Es donde se llega a la realidad, ¿no? Esa es muy práctica. Tú puedes saber mucho de la Biblia, y sin embargo hay una sumisión, un sometimiento, perdón, de voluntad, tu voluntad a lo de Dios. ¿Conoce la voluntad? Conoce el versículo, los demonios
creen en Dios, pero creen. Satanás sabe que Cristo es Dios y hombre y sabe y vino a ser Cristo, y sin embargo no hay sometimiento, no hay sumisión de su voluntad. No hay un colocar en su corazón su vida delante del Señor en sumisión. Pero con el cristiano sí hay. Él se somete y se somete su voluntad a la del Señor. Y nosotros sabemos dónde es más difícil eso. Es lo más difícil cuando la providencia coloca algo delante de nosotros que no es nuestros planes. Nosotros tenemos un plan y Dios tiene otro. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Nos enojamos? Nosotros nos enojamos. ¿Cuánto tiempo nos enojamos? A lo mejor nos quedamos enojados. Pero ¿nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios cuando hacemos eso? Cuando la providencia perturba nuestros planes. O puede ser una ansiedad perpetua, lo que a lo mejor traerá la providencia en tu vida. No pudiendo confiar que Dios te tiene lo mejor en mente. Así que hay un temor perpetuo en lo que podría suceder mañana. No estás dispuesto a someter tu voluntad a la de Dios. O cuando Dios no te da todo lo que quieres, o Dios no te da tanto que quisieras tener, no estás confiando que Dios te esté dando lo que necesitas. No estás vendiendo tu voluntad a la de Dios. ¿O qué tal de esto? Cuando tu corazón quiere lo que no puede tener. Cuando tu corazón desea algo prohibido. Esas lujurias que hacen guerra contra la carne, la atracción, te llaman. ¿Qué es lo que le dices? ¿Qué es lo que le dices? ¿Qué es lo que haces? ¿Tu voluntad o la de Dios? Bueno, mientras el Señor está hablando en nuestras vidas, renovando nuestra fe día tras día, lo encontramos a Él haciéndonos capaces de someter nuestra voluntad a la suya. Y Él hace eso en las cosas grandes y también en las cosas pequeñas. Y fallamos en eso. Nos encontramos descontentos, nos encontramos codiciando, nos encontramos siendo irritados en lo que Dios ha traído en nuestras vidas. Mientras nos encontramos así luchando con tentaciones, clamamos a Él, ¿no? Clamamos a Él. Dios, ayúdanos. Salvador Jesús, acércate a mí. Renueva mi fe para que yo pueda someter la voluntad mía a la tuya. Su voluntad es sometida a la de Dios y sus afectos son volteados hacia Él. Su corazón es calentado o acercado a Dios. Él está adorando. La primera cosa que Él hace en versículo 64, es abierto más bien su boca y Él suelta su lengua y Él alaba, bendice a Dios. A lo mejor pensarías, bueno, Él tiene seguramente muchas cosas que decir, muchas cosas de conversación, de qué platicar, pero ¿qué es lo que hace? Primero, Él alaba a Dios, Él bendice a Dios. Y hay una explosión de adoración, Y eso solamente puede suceder cuando nuestra fe ha sido renovada, fortalecida por el Señor. ¿Tú sabes qué tan difícil es adorar a Dios cuando no confías en Él? ¿Puedes la verdad adorar a Dios si no confías en Él? Yo me pregunto si es por eso que muchas veces venimos y salimos aquí domingo tras domingo. Y si pudiera decir así, la adoración no hace algo por nosotros porque venimos aquí con nuestras cargas y salimos con nuestras cargas. Venimos aquí sobrecargados con cosas, pero en vez de encontrar un amigo en Jesucristo que quisiera quitarnos las cargas y cargarlas por nosotros y ayudarnos a ver nuestra salida y confiar que Él va a cuidarnos en medio de esas cargas, venimos aquí, pero igual salimos con esas cargas porque no confiamos en Él. No hay amor ahí, no hay gozo ahí. Cuando no hay confianza ahí. Y la adoración, de hecho, puede llegar a ser un trabajo. No hay nada aquí para mí, dices. Como hay una entrada de diario de Robert Louis Stevenson, el viejo escocés autor. Y él dice, fui a la iglesia hoy, pero no estoy deprimido. Fui a la iglesia hoy, pero no estoy deprimido. Parecía un poco sorprendido. Es un comentarista triste, ¿no? Pero si no confiamos en Dios, no podemos adorar a Dios.
No puedes adorar a un Dios en quien no confías. Zacarías por fin ve que Dios es grande. Él ve que Dios lo ama. Él ve que Dios está lleno de misericordia en su corazón, que su corazón es grande, grande con gracia hacia Él. Y Él responde en adoración. Así que esta es una imagen de una fe renovada. La fe renovada es una imagen de lo que necesitamos nosotros. Y es razón por qué empecé esta mañana con profundizarnos en esto, esa idea, ¿no? Que somos nosotros Zacarías. Somos nosotros Zacarías. Creo que podemos relacionarnos con Zacarías. Aquí tenemos un hombre que vivía su vida haciendo cosas santas, ¿no? Y ese debe hacer tu corazón suave delante de Dios. Pero yo te digo, como ministro, que porque hace su vida estudiando, orando, y debe ser el hombre más santo en el cuarto aquí, pero no lo es. Que es tan fácil para que cosas espirituales nos endurezcan hacia cosas espirituales. Está por todos lados, todo el tiempo. Escuchamos el Evangelio y es como agua saliendo de la espalda de un pato, porque lo escuchamos todo el tiempo y nuestros corazones no sienten la necesidad y no regocijan en esta. Y escuchamos, dice, sí, está bien, pero no nos hace diferencia. Nosotros necesitamos esto, somos como Zacarías, ¿sabes? Yo puedo recordar estar asombrado a ver a mi mamá en la cocina, ¿no? Con sus manos en agua caliente, ¿no? Y no le molestaba. Y yo, conociendo más a mi suegra era la misma, ¿no? Además tocando algo caliente y moviéndolo sin quemarse. Y si yo lo decía, yo estaría gritando en dolor. Pero a través del tiempo, ¿no? El calor causa resistencia en las manos, ¿no? Un hombre que trabaja con sus manos, los saludes con sus manos y hay callos ahí en sus manos. Y si no tienes cuidado, y si no estamos buscando ser renovados por día tras día, si no estamos siendo recordados día tras día del Dios de toda gracia que viene a nosotros en Jesucristo, que nosotros tenemos callos también sobre nuestros corazones. Y vamos a entrar y salir de cosas espirituales todos los días y no hará ninguna impresión sobre nosotros. Zacarías estuvo muy religioso, estaba muy religioso. Y esa religión te puede endurecer. Pues lo que necesitamos nosotros es la obra espiritual que puede penetrar a un corazón endurecido, lo que encontramos en nosotros, que Dios, aquel Salvador que nos ama, que se murió por nosotros, para ser presentado a Él nuevamente día tras día. Es lo que encontramos en Zacarías, lo que encontramos en nosotros, siendo ofrecidos en el Señor Jesucristo. Acércate a Él para ser renovados en Él, refrescado nuestra fe día tras día. Es lo que tenemos en nuestro Salvador, una fe renovada. Pero luego, que pensemos en la otra mitad de esto, ¿no? La fe reenfocada. Y vamos a pasar un ratito aquí. La fe reenfocada. Vemos este salmo, esta canción más bien, de Zacarías. Se llama la bendición. Primera palabra aquí en versículo 68, bendito. En latín, benedictus. Bendito el Señor, Dios de Israel. Estamos viendo al corazón de Zacarías, ¿no? Estamos viendo que Él ha colocado su corazón sobre el Señor. Él está regocijándose en el Señor, se está deleitando en el Señor. Y ves cuál es la palabra principal aquí, ¿no? La palabra que define todo, ¿no? Para que la canción lo veamos en los versículos 68 y también 78. Ha visitado. ¿Con qué nos visitó? Nos ha visitado. Dios de Israel que ha visitado, se ha acercado a nosotros, ha descendido de los cielos a nosotros, ha visitado a nosotros. Ahora, yo estoy adivinando que a lo mejor valores a cierto grado, cosas como FaceTime o Zoom, Skype, ese tipo de cosas, es fácil, más bien bueno para poder ver a la gente cuando les hablas y puedes sentir
una cercanía, un poco de cercanía a esa persona que a lo mejor no recibes de un mensaje de texto, un correo electrónico, ni llamada con esa persona sin un visual. Pero todo eso dicho, no es lo mismo. No es lo mismo como estar cara a cara, carne a carne. No es lo mismo como visitar, como una visita en persona, en que te sientes con una persona en el mismo lugar. El Señor nos visita. Él no hace su trabajo de larga distancia. Él no está lejos. No está lejos de su pueblo. Él se acerca a nosotros y Él viene a nosotros a gran costo personal. Algunos de nosotros tenemos amistades así, los valoramos tanto. Esas personas, cuando tenemos problemas, ellos vienen nos visitan, se sienten con nosotros, nos toman la mano, pone su brazo alrededor de nuestros hombros, está cerca de nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros en su Hijo Jesús, y por su Espíritu Santo Él nos visita. Y esto es algo que necesitamos nosotros, probablemente pasar más tiempo en meditación, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos la idea de que, ¿sabes? Dios a lo mejor nos está viendo desde su trono celestial y ya lo está haciendo. Bueno, eso estará interesante, ¿no? Cruzando sus brazos. ¿Cómo es que él o ella va a salir de este desastre, no? Vamos a ver qué hace. Él ha hecho un gran problema de esa situación. A ver, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Así es como solemos pensar en Dios a veces, ¿no? Pero no. Zacarías se regocija que Él visita a nosotros, se acerca a nosotros. Y solo quiero mencionar 4 hilos que podríamos encontrar aquí, mencionándolos aquí esta mañana. Él viene, se acerca a nosotros para salvar. Él se acerca a nosotros a salvar. Hay 3 palabras aquí que Él usa para salvación. Aquí en este pasaje, hay 3 palabras, y probablemente 3 palabras para describir la complejidad de nuestro problema. Nuestra necesidad no es de una dimensión o 2 dimensiones meramente. Nuestro problema es muy compleja. ¿Cuántas veces hemos visto las noticias locales y ha pasado un tornado o algo así? Están entrevistando a alguien cuya vida ha sido destrozada. Y entrevistándolos, y atrás ves a su casa en pedazos o casi destrozada. Y muchas veces la persona siendo entrevistada dice algo como: ni sé a dónde empezar. Ni sé a dónde empezar. Así es nuestro problema espiritual, ¿no? Muy resumida. Es tan compleja, tan difícil, que solamente Dios puede resolverla. Solamente Dios puede arreglarlo. Solamente Dios puede traer un remedio verdadero. ¿Qué es lo que hace en Cristo Jesús con esas 3 palabras diferentes? Nos dicen que no solamente es complicado nuestro problema, sino que la provisión de Dios es plena y completa. Lo que sea, Dios lo ha arreglado en Cristo Jesús. No hay nada que falte ser. Cristo ha logrado todo. Cristo ha hecho todo lo necesario. Él se acerca a nosotros para salvar y salvar plenamente. Y luego se acercará a nosotros para mantener sus promesas. Eso es algo real que vemos en los versículos. Hay David y Abraham mencionados aquí. Las promesas hechas a esos 2 hombres, esos 2 gigantes del Antiguo Testamento. Y lo que Zacarías nos está diciendo es que en Cristo todas esas promesas del Antiguo Testamento son sí y amén. Sí y amén en Jesucristo. Y esto subraya la certeza de nuestra salvación. ¿Qué tan cierta y segura es que Dios obrará y luego terminará su obra? Hizo un pacto, juró. Él juró. ¿Puedes imaginar a Dios jurando? Tomando un pacto y no guardarlo. Él guarda sus promesas, Él guarda sus juramentos. Él hizo un juramento, así que se acerca para guardar sus promesas. Él se acerca para cambiarnos también. Ahora, 2 veces
nos dice que nos salva de nuestros enemigos, versículo 71, 74. Él nos salva de la mano de nuestros enemigos. Y esto es bastante buenas noticias. Son buenas noticias para aquellas partes de la iglesia en que hay agresión o persecución. Y somos contentos, agradecidos saber que el mundo, la carne y el diablo, que hay una fecha de caducidad para su libertad a hacernos daño. Esas cosas van a acabarse. Nuestros enemigos, cada uno serán vencidos. Pero, ¿puedes decirme, rapidito, cuál es la diferencia entre tú, nosotros y nuestros enemigos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y nuestros enemigos? Yo escuché a un predicador diciendo, puedes reducir el problema del hombre a 3 palabras: la culpa, la suciedad y el sepulcro. Ese es un poco oscuro, ¿no? Pero es muy cierto. La culpa, la suciedad del pecado y el sepulcro que nos espera saludar. Y eso es cierto de ti, es cierto de mí, es cierto de cada ser humano que está andando sobre la faz del planeta. La culpa, la suciedad, el pecado y el sepulcro es lo que somos y lo que nos espera. Así que hay una solidaridad con los peores hombres que tenemos toda la misma cosa, el mismo problema. A menos que Dios nos cambie, Y vemos en versículo 74, ese es el propósito de Él, salvarnos, rescatarnos nuestros siervos, enemigos, para que lo sirvamos sin temor, sin miedo, impiedad, injusticia delante de Él, todos los días de nuestras vidas. Esta es la diferencia. ¿Estás andando en novedad tú? ¿Dios te ha cambiado el corazón? ¿Te ha dado nuevos deseos? Todavía luchas con el pecado, pero lo odias y no quieres hacerlo más. Y la trayectoria de tu vida es: estoy alejándome del pecado, estoy sacándome de Dios. Claro, los cristianos pecan, claro, pero ¿es la trayectoria en tu vida un movimiento, acercamiento a Dios, alejándote más y más del pecado? Él ha venido para cambiarnos. Y luego último, Él se acerca para prepararnos. Es aquí donde Juan el Bautista aparece por fin en la historia, versículo 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Serás el mensajero de Dios, Y Juan el Bautista era único, no un mensajero único, no se equivoquen, pero cuando se acerca a Dios a obrar nuestras vidas, hay todo tipo de mensajero que Él envía. Hay algunos mensajeros muy improbables y mensajeros no queridos que Él usa para llamarnos la atención, para hacer su obra de gracia en nosotros. Para mí, al principio de mi vida cristiana, era un mensajero menos esperado, un incrédulo que conocí de mi dormitorio, quien ni sabía él pudo desenmascarar a mi hipocresía y mostrar que yo no tenía una relación verdadera con Jesucristo. Y Él ha usado muchos otros mensajeros en mi vida, desde aquel entonces, muchas veces mensajeros no queridos. Y seguramente es lo mismo para contigo. Mensajeros de perdición, enfermedad y desilusión, desánimo, un corazón roto. Esos mensajeros duros, difíciles que Dios envía a nosotros, pero los envía desde su amor, los envía desde su compasión. Y mientras Él aquí dice, es de su misericordia tierna, de su entrañable misericordia de nuestro Dios, que Él envía mensajeros para llamarnos la atención, para prepararnos, para arar el corazón duro nuestro, para prepararnos a escuchar de Él. Así que
Ay, aquí tenemos un Dios con amor, un Dios con amor que está obrando en nosotros. Y Lucas nos invita a enfocarnos, acercarnos más a la vida de Zacarías para ver cómo Dios lo renueva su fe, reenfoca su fe, pero también quiere que tú y yo nos alejamos la vista un poco y ver cómo es que Dios está obrando hoy en las mismas maneras, a ser animados, a recibir ese mensaje en nuestros corazones, el Dios cuyo corazón está tan grande con misericordia, un Dios listo para mostrar amor. Piénsalo así. El único interés que Dios tiene en tus pecados son para tratar con ellos y quitártelos, para que tú puedas tener comunión con Él. Así que somos invitados a vernos a nosotros mismos como los Zacarías. Una fe que casi se había secado por completo, pero Dios no se había terminado. No, Dios no había terminado con Zacarías y por la gracia de Dios no ha terminado contigo. Y te invita a clamar a Él, a buscarlo, a acercarte a Él, encontrar que Él está dispuesto a darte el bienvenido, a recibirte. Él dice, mira, tenemos mucho en que tratar, pero trabajamos en eso juntos. Tengo gracia suficiente para ayudarte, para renovar tu corazón seco, tu fe seca, reenfocar tu fe en el Dios que es y su Hijo Jesucristo. Que Dios nos ayude a recibir ese mensaje en nuestro corazón y regocijarnos en el mensaje y buscar nuevamente al Señor. Amén. Vamos a orar de pie, por favor. Oh Señor, nos regocijamos en ti, nos regocijamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú eres el Dios que persigues y fielmente te quedas con cada uno de tu pueblo. Tú estás cerca a tus hijos cuando estén vacíos y se queden sin nada y estén listos a desesperarse. Oh Señor, hubieran sido momentos en esos 9 meses de Zacarías en que él estuvo dispuesto a ver la humillación y desilusión de desilusión en sí mismo, qué tipo de hombre que era. Y sin embargo, Señor, así no es como nos ves a nosotros, no con desilusión y desánimo, sino diciendo, aquí es un vasija. Aquí tenemos un vasija de fe, de gracia y fe en quien sigo trabajando, porque sigo amándolo y sigo amándola. Y Padre, pedimos por ellos quienes todavía no están en Cristo, que sean atraídos a ese tipo de Salvador, quien quiere arreglar, quien quiere ayudar, quien quiere quitar nuestra culpa, nuestra sociedad y colocarnos por nuevo camino. Señor, pedimos tu obra llena de gracia en nosotros, cada uno, para que busquemos al Jesús, el Jesús que Zacarías encontró, y pedimos en nombre de Cristo. Amén.